Dios me les bendiga, mis amados hermanos, el hermano Apolinar Martínez, con un tema más de la palabra del Señor. Gloria a Dios, traemos el tema que se llama la destitución de los adúlteros. Estamos en una temática en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Y hermano, pues damos la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gloria al Señor. Para cada amigo, bendiciones para cada hermano, para cada persona que entra a mi canal para mirar los videos, aquellas personas que los comparten, aquellas personas que le dan like. Es un canal muy pequeño, pero gloria al Señor, pues tratamos de mantenernos ocupados aquí en las cosas del Señor, eh, dando temas que pienso que pueden ser de bendición para los hermanos. Entonces, para las personas que lo miran, ¿no? Entonces, la destitución de los adúlteros. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Este es el tema número 4 de esta temática. Y dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no te engañes, no os equivoquéis. Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y ahí continúa el versículo mencionando a los ávaros, a los mentirosos, los borrachos, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, pero como el tema es de los adúlteros, pues ahí nos quedamos. Y hermano, primeramente, pues fui a Wikipedia a preguntar a Wikipedia qué es adulterio. Y Wikipedia dice, hermano, el adulterio del latín adulterium es sexo extramarital que se considera objetable por motivos sociales. Déjeme checar el volumen, hermano, de mi cámara. Gloria al Señor. Dice, por motivos sociales, religiosos, morales o legales. Muchas personas se detienen en cuanto al adulterio no por motivos religiosos, no por temor a Dios, sino por motivos legales. Dice, no, pues lo puedo perder todo, ¿no? Ahora en el tiempo en que vimos que las leyes favorecen mucho a la mujer, dice, lo puedo perder todo. Entonces, por eso se detienen, por motivos legales. Entonces, se refiere pues a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona cometiendo de esta manera una infidelidad. El diccionario de la lengua española lo define como una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Y esto, hermano, concuerda con la escritura. Así es. Fornicación es cuando dos personas no casadas que cometen el acto sexual es fornicación. Y cuando es adulterio es cuando una de las dos personas está casada, entonces se incurre en adulterio. El que no está casado incurre en adulterio o en fornicación, pero la persona casada incurre en adulterio. Entonces, dice, aunque el tipo de actividades sexuales que constituyen adulterio varían, así como las consecuencias sociales, religiosas y legales, el concepto existe en muchas culturas y es similar en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam. El adulterio es considerado por muchas jurisdicciones como una ofensa a la moral pública que socava la relación matrimonial. Históricamente, en muchas culturas han censurado moralmente el adulterio o lo han considerado un delito muy grave, en algunos casos sujetos a severos castigos, usualmente para la mujer y a veces para el hombre. Y esto se puede mirar en la escritura, hermano. ¿Se acuerda con aquella mujer que fue sorprendida del mero acto de adulterio? O sea, ¿por qué motivo no trajeron al hombre? Si fueron sorprendidos en el mero acto de adulterio, debieron haber traído y arrastrado al hombre también por el castigo, porque el castigo debería de ser para los dos. Ahorita lo vamos a mirar, hermano, en la escritura. El castigo debería de ser para las dos personas, pero los fariseos solamente trajeron la mujer. Dice, la ley de Moisés dice que este tipo de personas debe ser lapidada. Entonces el Señor se sienta de cunclillas, escribe en tierra, no sé qué escribió, y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
Entonces, uno a uno, desde el más chico hasta el más grande, comienzan a retirando, del más grande hasta el más chico, comienzan a retirarse, porque son compungidos por las palabras del Señor Jesucristo y se quedan solos el Señor Jesús y la mujer. Y entonces ah, el Señor Jesucristo le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están todos tus acusadores? Entonces ella le dice, Señor, pues no, no están. Entonces él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No lo hagas más. El arrepentimiento genuino concluye en eso, en que la persona cuando se arrepiente no lo hace más, no lo hace más. Entonces dice, usualmente para la mujer y a veces para el hombre, con penas que incluían la pena capital, la mutilación o la tortura. Pero esto no ha impedido que muchas personas lo practiquen. Y esto es cierto, hermano. O sea, aún en lugares o en países donde hay pena capital, no detiene a las personas. O sea, no les da temor que los pueden sufrir la pena capital y de todas maneras lo cometen, hombres y mujeres, sabiendo, teniendo este conocimiento. Y de todas maneras se atreven a hacerlo. Y a causa de que el hombre se atreve a hacerlo y se atreve a cometer, y la mujer se atreve a cometer infidelidad en contra de su esposo, de todas maneras, entonces, por ese motivo se ha despenalizado en casi todos los países, hermano. Se ha despenalizado el adulterio completamente. Y dependiendo del país que rigen, tales castigos han ido perdiendo popularidad, especialmente en los países occidentales a partir del siglo XIX. En los países en los que el adulterio sigue siendo un delito, los castigos van desde las multas hasta los azotes e incluso la pena capital. Desde el siglo XX, las leyes penales contra el adulterio se han vuelto controversiales y la mayoría de los países occidentales han despenalizado el adulterio. Entonces vamos a ir, hermano, a lo que dice la Biblia de esta palabra en el capítulo 6 de primera Corintios. Se usa la palabra moijos, así como se oye. Moijos, acento en la E, parece que se pronuncia moicos, y hermano, dice, la palabra primaria o la primera explicación, hermano, de la palabra adulterio o adúltero, quiere decir amante, amante. Y usualmente va dirigida hacia el hombre, ¿no? Al género masculino, amante. Y también tiene una connotación espiritual que, hermano, que figurativamente quiere decir apóstata, apóstata. Ese es un adúltero. Un apóstata también es un adúltero. Pero no solamente ahí, porque también, hermano, aquellos que adulteran la palabra del Señor, también se les llama adúlteros. Tremendo, ¿no? Entonces, moicos denota a uno que tiene una relación ilegítima con la esposa de otro, con la esposa de otro. Entonces, la definición del diccionario Tyre es un adúltero, número uno, un adúltero. Número dos, metafóricamente, uno que es infiel hacia Dios, un impío, dice. Ya, hermano, en el Antiguo Testamento a los israelitas o a los judíos se les había dado la ley para los adúlteros y las adúlteras y no era, hermano, no era liviano, pues. Levíticos 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente serán muertos, dice. Entonces, la, hermano, la pena era severa, pues, pero era para los dos, dice. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces, hermano, cuando se comete el adulterio, hermano, nosotros no nos pasamos pensando en el adulterio y qué va a pasar y cuáles son las consecuencias. Usualmente cuando esto está sucediendo, está por suceder, la persona pierde su mente, no mira, no se pone a pensar en las maldiciones, en las consecuencias, en lo que puede incurrir de que una persona se meta con otra. Entonces, no lo piensa, se pierde. Pero una de las cosas que suceden, hermano, es la corrupción del alma. Es la número uno
y que la Biblia, hermano, es muy enfática, ¿no? La corrupción del alma. Viene un enviciamiento del alma, una perversión en el alma. La persona pierde el temor a Dios, pierde el temor, pierde, hermano, el pudor, pues. Entonces, fíjese, una de esas maldiciones es la corrupción del alma. Dice, en Proverbios 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Corrompe su alma. ¿Qué es esto de corrompe su alma? Quiere decir que la pervierte. Hay una perversión que sucede en el alma cuando la persona comete, aprende a mentir, aprende a cubrir y las mentiras se tienen que multiplicar para cubrir el acto de adulterio. Entonces, pervierte, dice, vicia su alma. Eso, hermano, que dice la Biblia 60, del cual tomé el versículo, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Entonces, la deprava, la daña su alma, la daña. Entonces, vamos a ir a la Biblia al día para mirar qué es lo que dice en este versículo. Dice. La Biblia al día dice, pero el que comete adulterio le falta el juicio. El que así actúa se destruye a sí mismo. Se destruye, ¿no? Entonces el hombre no lo mira de esa manera, la mujer no lo mira de esa manera, que está incurriendo en una autodestrucción, porque dice se destruye a sí mismo. Y a Salomón no le sirvió el saber eso, porque Salomón es el que escribió el libro de Proverbios. Pero el saber y tener toda esa sabiduría y todo ese conocimiento, al final no le ayudó. Entonces, el conocer las consecuencias, las maldiciones del adulterio, a veces no nos ayuda. Entonces, se necesita, hermano, otro auxilio externo que nos ayude a mantenernos fieles delante del Señor, a la palabra de Dios, a nuestros cónyuges. Porque le digo, a Salomón no le ayudé, hermano. Al final terminó mal. La Biblia castellana dice, necio es el que comete adulterio. Quien tal hace, se pierde a sí mismo. La Biblia Jerusalén, 1976, dice, pero el que hace adulterar a una mujer es un mentecato. El versículo hermano, en la Biblia Jerusalén está como dirigido al hombre. No sé por qué si el hombre, como es el macho, el alfa, el que caza, el conquistador, es el que comienza, el que inicia, hermano, el que da los primeros pasos hacia el adulterio. Pues así dice, hermano. Ya no se sabe. En el tiempo que vivimos, las mujeres a veces se andan ofreciendo, andan enseñando todo completamente. Entonces, la Biblia de Jerusalén te lo pone de esta manera, dice, pero el que hace adulterar a una mujer es un mentecato, un suicida es el que lo hace. La Biblia Junman dice, el adúltero empero, por indigencia de corazón, ruina a su alma carnera. Entonces le digo, aunque el hombre sabe y conoce algunas de estas consecuencias, no lo detiene. Entonces necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para podernos mantener fieles al Señor, íntegros. Entonces, hermano, continúo yo con esto. En Proverbios capítulo 6, versículo 33, continúan los versos a continuación del 32. Dice, heridas y vergüenza hallará. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta nunca será borrada. Imagínese esto, hermano. Ahora, con todo, hermano, esto que nosotros conocemos, que todo el conocimiento, que ha habido una explosión de conocimiento, de sabiduría, así como dijo el profeta Daniel, que la sabiduría aumentaría en el último tiempo y que estamos con todo esto, hermano, de la ingeniería, de los genes, de la genética y todo esto, hermano, dice
hermano, en la genética del adúltero, algo se descompone, se queda algo o se queda como un tipo de marca, se queda un tipo de marca en la persona que comete adulterio. Entonces, hermano, no, dice que esto se puede comprobar científicamente ahora. Científicamente se puede comprobar la persona que ha cometido. Imagínense, si una computadora se puede dar cuenta, hermano, cuando una persona cometió adulterio, imagínense Dios. Dios que sabe las cosas, Dios el creador del ADN del hombre. Entonces, hermano, dice aquí el versículo 33, la consecuencia o las consecuencias que acarrea el hombre o la mujer que, que practica el adulterio, que comete el adulterio, dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Lo que le digo, esta marca que queda en la genética, en los genes, hermano, en el ADN, esta marca dice que no se borra. O sea, queda una cicatriz, queda una cicatriz. En la conciencia también hermano, se quema la conciencia. Entonces, porque así dice, hermano, la escritura también. En cuanto a la conciencia, que las personas no se hacen inmunes a la influencia del Espíritu Santo, hermano, cuando la persona, cuando es cristiano, pues, cuando es cristiano, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Imagínese, hermano, que se queda marcado por siempre, por la eternidad, una persona. Proverbios 6:34, siguiente versículo dice, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántas muertes no han sucedido en las personas que son sorprendidas en adulterio? Hermano, un hombre cristiano está en el culto, llega a su casa, sucedió en Santa Ana, California, llega a su casa, su esposa se quedó en casa, encuentra a su mujer en la cama matrimonial, en su casa. Hermano, encuentra a su mujer con otro hombre. Va, hermano, donde están las armas, saca el arma y mata a los dos en la cama, en el mero acto. Tiempo para arrepentimiento, no creo que lo haya habido. Fue instantánea, hermano, la muerte. Entonces, porque los celos, dice, son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántos no perdonan? No se la pasan, no se la pasan por alto. Mujeres y hombres, que sucedió con Lorena Bóveda, hermano, cuando ella supo, ¿no? Eso es un caso viejo completamente. Usted puede investigarlo, cómo le cortó el miembro a su esposo por haberla traicionado. Entonces, porque los celos son el furor del hombre y de la mujer, no querrá perdonar, dice, en el día de la venganza. Eso no es de pasarse por alto, dice, no te voy, te puedo pasar por alto que me grites, que me regañes, que hagas lo que quieras, que seas un tóxico, una tóxica, pero esto no te lo voy a pasar. Entonces dice, no es, versículo 35 dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. ¿Cuántas muertes ha habido, hermano? Pero no detiene eso. Eso no detiene a las personas, pues. Entonces, porque todavía se atreven a cometer adulterio. Dice, aunque corre el riesgo de morir, las canciones, hermano, están plagadas de estos actos, de no me importa, dice, que seas casada, no me importa, dice. Entonces, y hermano, y componen canciones así al aire, y las tocan al aire. Que por una mujer casada dicen que voy a morir, mentira, dice, no me hace nada. Si ella me quiere seguir, hermano, lo dicen públicamente. Entonces, sucede, estas son unas de las consecuencias. Otra consecuencia es la ceguera espiritual. La ceguera. Y la Biblia es bien clara, es específica, hermano.
Vamos a ir a Proverbios 5:20 y este versículo sí lo quiero leer en mi Biblia, hermano. Proverbios capítulo 5, versículo 20. Dice, ¿por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces, hermano, ahí se puede mirar bien qué sucede, una ceguera espiritual. ¿Por qué andarás ciego? Dice, con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña. Entonces, hermano, hay algo que se pierde la visión, algo que empaña hermano, el entendimiento, el discernimiento, el que puedas detectar. Ay, ¿por qué andar a ciego con la mujer que no es tuya, con la mujer ajena? Y le digo, estos versículos están como dirigidos al hombre, pero, hermano, no están circunscritos al hombre solamente, pues. Porque esto del adulterio anda, hermano, destrampado, completamente suelto, hermano, es esta obra de la carne, porque así lo llama la Biblia, le quería decir espíritu, ¿no? Pero no, hermano, es una obra de la carne. ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Entonces comienza como una aventura, como con relajo, como con bromas, hermano. Y parece que todo está bien, que pues que tal vez sí, la persona empieza con sus sentimientos a ser engañado, a ser seducido por lo que mira, por lo que oye, la mujer por lo que oye, el hombre por lo que mira, porque sucede, hermano, que el hombre cae por lo que entra por sus ojos. Entonces, hermano, piensa que va a satisfacer, que va a llenar todos sus vacíos que tiene. Así es engañado, porque piensa que esta persona sí le va a traer una satisfacción total y lo ciega el pecado y le impide ver las consecuencias, le impide pensar en las consecuencias. Entonces, así dice el versículo. ¿Por qué andarás ciego con la mujer ajena? ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? O lo tomarás porque, hermano, cuando esto no está, se cierra en el matrimonio, que es un acto matrimonial, y que el hombre se puede deleitar en los hechos de su esposa, en el cuerpo de su esposa. Por eso es que el versículo anterior que nosotros leímos acerca de que se corrompe el alma, se vicia el alma, se deprava el alma, lo quiero mirar otra vez, aquí está, hermano, se daña el alma, se pervierte el alma. Es lo que sucede. Entonces no le alcanza la mirada para mirar esto, hermano. Y la persona que adultera siempre termina, pierde, pierde sensibilidad, pierde la sensibilidad. No, no, hermano, no, porque los que objeten van a decir, oh, pierde la sensibilidad en el acto. No, en su mente, hermano, en su mente. Se deteriora la mente, pues. Entonces dice, la persona pierde el temor a ser descubierto también, agarra como callo, se encallece la conciencia, ¿sí? Le llaman desliz o desahogo y terminan yendo tan lejos donde ellos no pensaban llegar, no pensaban llegar y terminan quedando enredados. Ellos no pensaban quedar enredados. Otras consecuencias, ¿no? Lo número 3, la bendición de Dios escapa de las manos. La bendición de Dios escapa de las manos. Pronto el dinero no alcanza. ¿Por qué? Porque es compartido, porque se dividen los gastos, porque es usado en vanidades. La mujer se arregla más o el hombre se arregla más. Entonces la bendición de Dios se escapa de las manos. Entonces, y una de las consecuencias, otra, hermano, aparte
de que el dinero y de que vienen los pleitos y hermano, las discusiones, el matrimonio terminan en divorcios, terminan en separaciones. No, cuando me enviaron de pastor, había una hoja en la iglesia que decía las consecuencias del adulterio y yo la pedí para tenerla porque quería tenerla ahí al alcance para que yo la mirara. Dije, no sea que yo vaya a ser engañado, que vaya a ser seducido. La quiero estar mirando, hermano, porque son muchas las consecuencias. Porque no solamente se daña al cónyuge, no, hermano, se daña a la persona a sí mismo, se daña a los hijos, se daña a los hermanos, se daña a la congregación, se ofende a Dios. Hay muchas consecuencias del adulterio. Y esta, la número 3, es que se escapa la bendición de las manos. ¿Por qué? Porque, hermano, el dinero ya se usa en vanidades, ¿no? Una de las consecuencias o maldiciones en contra del adulterio es la esterilidad, que nosotros no miramos así, hermano. No lo miramos. ¿Se recuerda usted, hermano, en el caso de Abimelech, el rey Abimelech que tomó a Sara por mujer para llevarla a su harem sin temor de Dios? Y entonces Dios, hermano, es el que se le aparece en sueños de noche y lo detiene. Devuelve a esta mujer porque esta mujer tiene marido. ¿Y qué dice, hermano? ¿Qué había sucedido? Que Dios había cerrado la matriz, dice, de todas las mujeres. De todas las mujeres en el reino de Abimelech. Tanto fue así que Dios, hermano, le tuvo que decir que le pidiera a Abraham que orara para que se abriera otra vez la matriz. Entonces sucede, hermano, consecuencias de estos adulterios, hermano. Esterilidades puede ser, hermano, aunque los hijos no pagarán por los pecados de los padres, a veces, hermano, los comportamientos y los ciclos viciosos, hermano, se transfieren de generación en generación. Se descompone, se adultera, se distorsiona la genética, hermano. Hijos heredan comportamientos de los padres que no deberían. Y una de estas cosas es la esterilidad, hermano. Porque no es, hermano, no es normal que una mujer o que un hombre sean estériles. Pero esto sucedió allá, hermano, en una historia de la Biblia con el rey Abimelech, con, hermano, el hijo de Dios, Abraham, que dijo, oh, es mi hermana, porque no quiso decir, por miedo a los hombres, no quiso decir que era su mujer. Ok, entonces vamos a seguir aquí, hermano. El adulterio de Isaí. David es un producto fue un producto del adulterio de su padre con otra mujer. ¿Y qué produjo, hermano, en Isaí, en David? ¿Qué es lo que fue un David despreciado, un David rechazado, un David rezagado, un David que, hermano, no era incluido en las fiestas familiares? Era un chamaco que lo usaban para cuidar las manadas de las ovejas o de las cabras. Ah, ya, oh, ¿tienes otro hijo todavía aparte de estos 7? Oh, dice, sí, tengo uno allá, dice que cuida las ovejas. Entonces esto fue, hermano, el papá de Isaí. Después en el capítulo 51 hermano, del libro de los Salmos, y, hermano, dice, en pecado me concibió mi madre. Un pecado que su madre había cometido con este hombre Isaí, hermano, que produjo en David un hombre despreciado, un hombre rechazado, que, hermano, aunque Dios nunca abandonó a David, nunca, no lo dejó a su propia suerte, no fue así, sino que lo tomó detrás de las ovejas, hermano, del rebaño de su padre, para hacerlo rey, hermano, de Israel. Llegó a ser rey de Israel. Otro, el adulterio de David con la mujer de Urías. Le digo, como estos patrones de comportamiento, hermano, se transmiten de generación en generación, hermano, cuando en el tiempo que los reyes salen a las guerras, David se quedó.
En vez de ir a la guerra, se quedó. En el tiempo de ir a la guerra, él se quedó. Él decidió quedarse y en la tarde, despertó tarde, miró a una mujer que se estaba bañando. Ahora, hermano, la culpa de cómo es que al aire libre se estaba bañando esta mujer, ¿no? La mujer de Urías. ¿Cuál fue la consecuencia del adulterio de David con la mujer de Urías? No, fue algo severo, algo, no le quiero decir severo, algo reprochable en contra de David, que esa mancha que quedó, hermano, en él siempre, el adulterio, la forma como él mintió, la forma como él, hermano, pensó, la forma como él planeó la muerte de Urías después de que la mujer sale embarazada, resultó embarazada porque él la mandó traer cuando la miró que se estaba bañando, hermano. Entonces él la mandó y preguntó primero, ¿quién es esa mujer? Porque así comienza el adulterio, comienza preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? ¿No estarás tú preguntando, hermano, quién es? Hermana, ¿no estarás preguntando, ¿y ese quién es? No es que no te interese quién es. Vas a caer en adulterio. Entonces, hermanos, así empezó. ¿Qué sucedió con el niño? Que fue un abortivo. No, no fue un abortivo porque nació, él estuvo ahí, pero el niño murió como un castigo a ese pecado. Entonces trae muerte el pecado de adulterio. Trae muerte a la familia, a los niños, el matrimonio, que tal vez, hermano, no sea una muerte física para el hijo de David, con la mujer de Urías, con Bathsheba, fue la muerte física del niño y murió el niño. Para otros no mueren los niños por una muerte, hermano. Cuando los niños se dan cuenta del dolor que causa, la sombra de muerte que cae en la familia, de desesperanza, de dolor, de tragedia, de algo se desgarra, ¿no? Allá adentro, hermano. Los adulterios de Israel que le trajeron una secuencia de tragedias, hermano, a Israel, hasta que fue a la cautividad. Él terminó Israel en cautividad. Jeremías escribió, hermano, si usted se recuerda, Jeremías no se fue al cautiverio, Jeremías se quedó en Israel cuando Babilonia vino hermano, sitiaron la ciudad y se llevaron cautivos a Israel, a la mayoría. Muchos se quedaron, los pobres de la tierra se quedaron para cuidar la tierra, para sembrarla. Entonces, pero parece que los líderes no quisieron someterse a Babilonia, bajo el yugo de Babilonia, entonces huyeron a Egipto y junto con ellos se llevaron a Jeremías. Y Jeremías en el capítulo 9, versículo 2 dice, oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros. Los ojos de los ojos limpios, los ojos puros, los ojos santos de este profeta alcanzaron a ver, alcanzaron hermano, a ver en el ámbito espiritual y dice, todos ellos son adúlteros. Me quisiera apartar, quisiera un albergue en el desierto, un lugar lejos de ellos. No quiero estar con ellos porque todos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Los profetas eran adúlteros, los sacerdotes eran adúlteros, se metieron con sus propias nueras. Hermano, era un desastre en Israel, pues. Era un desastre. Jeremías 23:10. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Otra consecuencia del adulterio que nosotros no alcanzamos a mirar.
pero que los ojos, los ojos que da el Espíritu de Dios, los ojos que da la visión de Dios en el hombre, pueden mirar y que pueden sembrar el temor en tu corazón y en mi corazón y que nos ayude a mirar. Esto dice, la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron. Esa abundancia de pasto, de los pastos verdes, de los pastos de Dios para mantener a sus ovejas, se acaba, se acaba. El pastor deja de predicar lo que tiene que predicar y empieza a predicar lo que no debe de predicar. Hombres, hermano, que ahora se dicen apóstoles con dos familias. Entonces, hermano, dos que yo conozco personalmente. Uno que se dice apóstol, con dos familias, con hijos regados, con otros que no se saben. Un pastor, hermano, en Las Vegas, con dos familias, por muchos años, manteniendo a las dos familias ocultas la una de la otra. Tremendo. Porque el saberlo, le digo, el saberlo, el mantenerte en el temor del Señor y que el Señor, el temor del Señor esté operante en tu vida, hermano, y que tú lo mantengas, dices, Señor, quiero mantenerme fiel. Así como, hermano, parece que Job dice, hice pacto con mis ojos para no pecar en contra de Dios, para no pecar, hice pacto, dice, para no mirar a la doncella. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento también nos dice cómo a las mujeres más, a las ancianas debemos de mirar como madres y a las más jóvenes como hermanas. Y esto solamente lo puede producir el Espíritu Santo, el temor del Señor que esté avivado en los corazones, hermano. Cuando eso se pierde, el hombre, hermano, se vuelve un destrampado, rampante, dicen algunos hermanos. Se vuelve rampante. La carrera de ellos fue mala, dice Jeremías 23:10, y su valentía no es recta, porque ellos son valientes, dice, pero valientes para beber vino, valientes para mezclar bebida, valientes para hacer el mal. En eso no se necesita esa valentía, hermano. Aquí el profeta Jeremías dice, su valentía no es recta. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. ¿Te importa? ¿Nos importa eso, hermano? Que el Señor dice, será pronto testigo contra el hechicero, que va a ser uno de los temas que vamos a dar, hermano, en esta temática, contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Tengo un caso reciente en que un patrón no le quiere pagar, hermano, la última semana a uno de sus empleados. Esto no se debe hacer. Bíblicamente no se debe hacer. De retener, hermano, el sueldo a los jornaleros. Pero este Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, está dando una sentencia en contra de estas prácticas de pecado y uno de ellos es el adulterio, hermano. Y bueno, la coincidencia, hermano, que existe en el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, y nos da este versículo, hermano, acerca de los adúlteros, de los hechiceros, de los mentirosos, de los que defraudan y todo eso, hermano, y es el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, que nos da esta misma lista, hermano, de hombres que van a ser, hermano, penados, castigados por el Señor, juzgados por el Señor. Dice, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué se cometen estos? Porque no hay temor de Dios. No está muerto el temor de Dios. Está muerto, no hay. Entonces vamos a volver al adulterio de Absalón, porque lo medio mencionamos nada más.
al adulterio de Absalón, con las concubinas, hermano, de su padre. Este hecho lo hizo un hombre despreciable, un hombre aborrecible. Él murió sepultado en un montón de piedras. Él murió con esa carga, que es lo que tipifican las piedras. Murió así. Mire lo que dice 2 de Samuel 23. Oiga lo que dice. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Y hermano, este es un versículo que toca mi corazón. Porque dice, hermano, David se dio cuenta del pecado de su hijo Absalón, que cuando él entra a Jerusalén, él viene, se dio cuenta del pecado que había cometido su hijo con todas sus concubinas, que él había dejado en su casa para guardar la casa, y las puso en reclusión, en cárcel. Hay un encarcelamiento espiritual. Les dio alimentos, sí les dio alimentos, pero nunca más llegó a ellas. La relación del rey con su novia, con su concubina, con su esposa, con la que hay confianza, con la que tiene relación, es la relación de Dios con su iglesia. Dice, nunca más se llegó a ellas. Se pierde la comunión, se pierde la armonía, se pierde, hermano. Son las consecuencias del adulterio. Nunca más, dice, se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. ¿Qué había sucedido? Bueno, en el capítulo de 2 de Samuel, capítulo 16, nos dice, y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Quién puede, hermano, um, gozarse de esos pecados? Hay hombres que se quieren tal vez congraciar contigo, que quieren quedar bien contigo, son los que tal vez te pueden dar el ok, te pueden dar el pase para que lo hagas, que te puedan animar. Bueno, dice el consejo de Itofel, dice, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y las manos se fortalecerán de todos los que están contigo. Pues solamente los hermanos, los que están altos de allá que les falta un tornillo, hermano, que les falta una tuerca en la cabeza. Entonces, dice, te has hecho aborrecible a los ojos de tu padre, como se hizo Rubén a los ojos de su padre cuando se metió con su concubina y se subió al lecho de su padre y que lo dejó sin la primogenitura que le correspondía a él como primogénito, pero que no se la dieron a él. Entonces, hermano, entonces dice, pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel a hacer este acto de, hermano, de orgía pública. Y las consecuencias, hermano, varían de caso a caso, pero no hay impunidad. Delante de Dios no hay impunidad. ¿Por qué, hermano? Porque se está cometiendo un pecado de muerte, un pecado mortal. La mancha, la culpa persiguen a la persona, hermano. Sí, las persiguen porque está cometiendo un acto mortal. Y aunque el mundo no lo mire de esa manera, aunque el mundo no lo mira de esa manera, porque no lo miran de esa manera. Escuche uno de los pensamientos del mundo, un pensamiento del mundo y cómo es que se promueve, hermano, cómo lo promocionan para que las personas se animen a pecar, se animen a fallarle a Dios. Oiga lo que dice el mundo. Pensar que solo existe una edad
para gustar, y que en vuestra vejez derramaréis lágrimas amargas, si cuando fuisteis jóvenes no gozasteis. Pensad que solo existe una edad para gustar, y que en vuestra vejez derramaréis amargas lágrimas, si cuando fuisteis jóvenes no gozasteis. ¿Qué te dice el mundo? Que solamente hay una vivida, o que solamente hay una vida, y que hay que gozarla, y que hay que vivirla. Pero te debes recordar, hermano, sí es cierto que solamente hay una vida y que hay que vivir, y que hay que gozarla, pero el castigo también es eterno. La perdición es eterna y que la debes de evitar. Que el mundo te dice que si te echas una carita al aire, que le hará bien a tu matrimonio. Es lo que dice, hermano. Aún los psicólogos, hermano. En México salió un reportaje, aquí salieron reportajes de que si te echas una carita al aire, le va a reiniciar el fuego en tu matrimonio que estaba apagado. Dios reprenda al diablo, hermano. Dicen, todo lo hacen. Y se le cambian todos los nombres, como les dije, desliz, le dicen amorío, le dicen error, le dicen equivocación, dicen me confundí o estaba confundida. Y hermano, pero no le quieren llamar, no le llaman como lo que es un pecado de adulterio que, hermano, que destruye a la persona misma, que destruye familias, que destruye el fundamento de la sociedad, hermano, y que ofende a Dios. Se le da todos los nombres que usted pueda imaginarse, pero no se le dice, hermano. ¿Qué dice? El reporte que salió, hermano. Reporte que salió del Consejo de los Psicólogos. Aunque no lo creas, dice, una infidelidad sí puede salvar tu matrimonio, pues tu vida puede dar un giro de 360 grados. El giro de 360 grados da cuando el hombre se arrepiente, hermano. Cuando se arrepiente, cuando se convierte a Dios. Es el único giro de 360 grados que sucede en las vidas de los hombres, hermano. No cuando adulteran. Cuando adultera el hombre se hunde más. Pero es el pensamiento, hermano, que no está bien, el pensamiento del mundo, el pensamiento de los psicólogos. Por eso es que nosotros no, hermano, psicólogos, que Dios los bendiga, hermano, allá con sus pensamientos y que ellos mismos van a otros psicólogos para descansar de todos los problemas que vienen y les cuentan, hermano. Entonces ellos dice, aunque no lo creas, una infidelidad sí puede salvar tu matrimonio, pues tu vida puede dar un giro de 360 grados. Así que toma nota, dice, porque un estudio sobre infidelidad en México realizado por Gleden indicó que 3 de cada 10 mexicanos mejoraron su matrimonio luego de poner el cuerno. ¿Puedes creerlo? Y espérate, porque esto ayudó a que valoraran su relación de pareja. Los consejos, hermano, que da el mundo. Cuando podemos atender a lo que dice la Escritura. Por eso que dice, hermano, que el hombre se hace vano siguiendo sus razonamientos. Y su necio corazón, dice, fue entenebrecido por no obedecer a lo que dice la Escritura y querer obedecer a lo que sí, dice, pues es psicólogo y estudió. Dice, otro dato de infarto sobre las infidelidades es el que el 36% de los encuestados mencionó que su autoestima incrementó. Todo este ataque demoníaco, hermano, de cambiarle esto o tratar de cambiar la perspectiva para que la persona se atreva a cometer. En todo esto, hermano, porque hombres y mujeres sufren de baja autoestima. Dice, si cometes adulterio, te va a subir el autoestima. Eso le sucedió, dice, al 36% de aquellos que se aventuraron a echarse una carita al aire. Dice, 34% tuvo un tipo de crecimiento personal o aprendizaje. El 34% de los adúlteros.
El 33% pudo cumplir alguna de sus fantasías sexuales. El 18% reestructuró su relación de pareja y para el 18% de los casados significó un, significó un respiro dentro de su matrimonio. Dice la monotonía, el estar siempre haciendo lo mismo, que los obliga a que busquen un desahogo. Bueno, continuamos, hermano, porque, Dios mío, porque eso es el mundo. El camino en Dios no es así. Y usted, hermano, y yo debemos de saber eso. Y estamos solamente viendo las consecuencias, hermano, y no estamos viendo en la eternidad todavía. Que eso lo vamos a mirar tal vez en el segundo tema, porque hermano, oye lo que dice el Proverbio 5, del versículo 15 al 17. Oye lo que dice. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Está usando estas palabras compuestas y dichas de una manera para la relación entre un hombre y una mujer. Y dice, se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. No debería el matrimonio, hermano, y los matrimonios jóvenes y ya viejos, con muchos años en matrimonio, no deberíamos, hermano, de intentar nosotros de seguir el consejo bíblico, el consejo de Dios, que como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Que la mujer puede acariciar a su marido y en su amor recréate siempre, de que hay una recreación, de que hay eso de desahogo, de que el estrés y todo eso lo puedes eliminar con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? El versículo que leímos antes dice, y abrazarás el seno de la extraña, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, porque Dios te ve. ¿No serás eso suficiente que tú sepas que Dios te ve? Que aunque te escondas, Dios te ve. Que aunque trates de ocultarte, Dios te ve. Que Dios en su omnipresencia está ahí en esa recámara, en ese cuarto de hotel o motel, en ese carro, en ese, hermano, en ese rincón, detrás de esa puerta, detrás de ese lugar solitario que está ahí Dios, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. Y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. ¿Qué sucede? Otra consecuencia. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Una locura inmensa que es, hermano, es una que se pone a disvariar. Tú sabes cuando una persona, hermano, le da fiebre y que empieza a disvariar, él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Prenderán limpios sus propias iniquidades y retenido será en las cuerdas de su pecado. Sucede una atadura, unos amarres. Hay un amarre que sucede. Usted sabe que los brujos trabajan con amarres y todo eso. Bueno, pero no es eso lo que se queda una ligadura, el alma se hace uno solo con el adúltero. Usted sabe que en este tiempo de que aumenta la sabiduría, dice que, hermano, que la mujer que se mete con hombres retiene el ADN de los hombres con los que se ha metido. Sí, usted lo puede investigar. Véalo, hermano, que la mujer retiene el ADN de todos los hombres con los que se ha metido. Entonces, hermano, usted
No piense que si esto hacen los hombres, las computadoras que han descubierto el conocimiento, la sabiduría y la ciencia, todo, porque a usted le gusta mucho, que si no es comprobado con la ciencia, no, hermano, aquí la Biblia le está diciendo, sucede un amarre, una ligadura, una atadura espiritual que le va a ser muy difícil, hermano, romperla. Sin Dios no lo va a poder lograr. Sus ojos se van a quedar atados, su mente se va a quedar atada, su espíritu se va a quedar atado. Cuando el hombre o la mujer está en adulterio, se crea una disfuncionalidad matrimonial. El tiempo que se debe emplear entre los cónyuges y la familia se pierde. Esto lo saqué de el poste de un hombre, un posteo de un hombre que lo puso en Facebook. Dice, y es ahí cuando comienzan a fugarse las bendiciones, tanto económicas como espirituales. Sequía espiritual. A Israel le vino sequía literal. Sequía literal. Y sucede una sequía espiritual de que el hombre ya no siente la presencia de Dios, pasa por desierto. Es lo mínimo, que pase por desiertos. De los desiertos algún día el Señor lo va a rescatar de un desierto si es que se mete a un desierto, ¿no? Pero no, esto es porque hay consecuencias, hermano, severas. ¿Cuántos hijos sin padres? Hijas sin figura paterna, hermano, a causa de adulterio. Mujeres ofreciéndose ahora, mujeres con dos hijos, deseando, buscando marido. Y salen mostrando su cuerpo, su pecho, sus glúteos, hermano, ofreciéndose, literalmente, ofreciéndose. Porque tienen dos hijos y andan desesperados porque andan buscando marido. Se pierde totalmente el temor al Señor, hermano. Y esto que Dios lo mira como valioso, hermano, la familia, como un tesoro, se pierde, se pierde. Vamos a ir a Proverbios 22:14, dice. Los besos, parece que está, vamos a ir a Proverbios, hermano, yo no tengo ni mi teléfono aquí conmigo. Dice, los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. Entonces, hermano, termina en dolor, termina en fracaso, termina en destrucción, termina en separación, termina en destrucción de los hijos. Hermano, los hijos crecen con rechazo en el corazón, con baja autoestima. Suceden muchas cosas, hermano, muchas cosas suceden. Para esto de este pecado de adulterio, ¿no? De esto que los adúlteros, dice, no heredarán el reino de los cielos. Se pierde todo. Muchos hombres lo pierden todo completamente, pero la mujer les quita todo completamente. Les quita hasta los muebles de la casa, les quita si hay carro, carro, si hay casa, casa, y los hijos también se pierden. Todo, hermano. Entonces hay daños irreparables, hermano. Vamos a mirar, hermano, ya es una hora. Y me voy a quedar aquí con la historia del rey Salomón. Dice, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extrañas, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Desviaron su corazón de él. Cuando hay adulterio, se va a desviar el corazón, hermano, pues a otros dioses. Si te metes con una mujer, hermano, testiga de Jehová, la persona se va a terminar a veces haciéndose testiga de Jehová, o islámica, o mormona. ¿Por qué? Porque, hermano, Salomón conocía de un hombre, hermano, que
comenzó bien en las cosas del Señor, un hombre sabio. Dios le dio esa sabiduría que él había pedido para dirigir a Israel, pero todo esto no le sirvió y tuvo, dice, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, hijo abominable de los amonitas. Hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para con todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Si eres cristiano, mejor que te detengas. Yo sé que es un solo clic, hermano, pero si no hay temor de Dios, el clic no se va a detener ahí. Vas a querer más, mirar más. Detente antes de que sea demasiado tarde. Miramos, hermano, solamente una parte de este tema del adulterio. Vamos a seguir, hermano, la siguiente semana. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te prospere y Dios te proteja, hermano, del adulterio y de la mujer adúltera. Porque, hermano, parece que Proverbios, hermano, dice que Dios guarda a los que le temen, los guarda de la mujer adúltera. Que Dios te guarde de la mujer adúltera. Gloria al Señor. Dios te bendiga.